Creepypasta. El videojuego de Jack el Destripador. El juego de las sombras. Había un rumor que circulaba por los rincones más oscuros de la internet, un rumor que solo los valientes se atrevían a buscar y explorar. Se decía que existía un videojuego maldito llamado El Juego de las Sombras, basado en los infames crímenes de Jack el Destripador. Según la leyenda, aquellos que osaban jugarlo eran consumidos por la oscuridad y sumidos en un abismo sin retorno. La historia detrás del juego era tan siniestra como los actos del propio asesino. Se decía que un desarrollador anónimo, obsesionado con el legado de Jack el Destripador, creó el juego como una forma de revivir los horrores de Whitechapel en una experiencia virtual. Pero lo que empezó como un simple proyecto se volvió algo mucho más inquietante. El Juego de las Sombras no se encontraba en ninguna tienda o plataforma convencional. Solo era accesible a través de enlaces ocultos y foros en la Deep Web. La instalación del juego venía acompañada de advertencias escalofriantes, con rumores de que aquellos que lo jugaban quedaban atrapados dentro de su propio infierno personal. Los valientes jugadores que se atrevieron a probarlo relataban experiencias macabras. El juego comenzaba con una recreación detallada del Londres victoriano, envuelto en una atmósfera de niebla y misterio. El protagonista era un detective, similar a los que intentaron atrapar a Jack en la vida real, pero pronto descubrían que las cosas no eran como parecían. A medida que avanzaban en el juego, se encontraban con horrores inimaginables. El asesino se volvía cada vez más realista y sádico. Los jugadores se veían atrapados en callejones oscuros y abandonados, mientras el sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos. La música lúgubre y los efectos de sonido retorcidos los sumergían en un estado de terror constante. Pero lo más aterrador de todo era la violencia sin censura. Las imágenes grotescas de cuerpos mutilados y víctimas desangrándose se grababan en la mente de los jugadores, llevándolos al borde de la locura. Las pistas en el juego se volvían cada vez más difíciles de seguir, y se decía que solo aquellos con una voluntad de hierro podían llegar al final. Sin embargo, la leyenda afirmaba que aquellos que llegaban al último nivel del juego quedaban atrapados en él para siempre. El juego se fusionaba con la realidad, y sus jugadores se convertían en marionetas sin voluntad controladas por la esencia maligna de Jack el Destripador. Sus cuerpos se encontraban en un estado de perpetua agonía, atrapados en un juego retorcido sin fin. A medida que se propagaban los rumores, aquellos que se adentraban en los dominios del Juego de las Sombras desaparecían misteriosamente. Algunos afirmaban haber visto sombras acechándolos desde las esquinas más oscuras de sus habitaciones, mientras otros se quejaban de voces susurrantes que les decían que Jack estaba cerca. Hasta el día de hoy, nadie sabe si el Juego de las Sombras es solo una leyenda urbana o una realidad tenebrosa. Los valientes que se aventuraron a jugarlo nunca más fueron vistos, y los foros que alguna vez albergaron los enlaces ahora están llenos de advertencias desesperadas. Uno se pregunta si Jack el Destripador sigue vivo a través del juego, esperando a sus próximas víctimas. Si alguna vez te encuentras con el Juego de las Sombras, te ruego que lo evites a toda costa. No dejes que la curiosidad te consuma, ya que el precio que pagarías podría ser tu propia alma. El rumor del Juego de las Sombras se extendió como una plaga maligna a través de los rincones más siniestros de la red. No era simplemente un videojuego maldito, sino una experiencia que sumergía a los valientes en un abismo de pesadillas indescriptibles. Solo aquellos que se atrevían a buscarlo se adentraban en una espiral descendente hacia la locura y la condena. El origen de este juego siniestro permanecía envuelto en un misterio aún más oscuro que el propio Londres victoriano. Se rumoreaba que un grupo clandestino de desarrolladores perturbados, con una fascinación retorcida por la figura de Jack el Destripador, había creado esta pesadilla virtual. Pero lo que desconocían era que al hacerlo, habían abierto las puertas a una presencia maligna más allá de su comprensión. Su instalación era un pacto con la oscuridad misma, y una vez iniciado, no había vuelta atrás.
Los valientes jugadores que desafiaron las advertencias se encontraron atrapados en un mundo dantesco y retorcido. La atmósfera de Londres victoriano se volvió un caldo de cultivo para la maldad desenfrenada. Las calles estaban empapadas de sangre, los edificios en ruinas se alzaban como monumentos a la decadencia y la niebla densa era el velo que ocultaba los horrores que acechaban en cada esquina. El protagonista del juego se convirtió en un mero títere en manos de la oscuridad. Sus movimientos eran arrastrados por fuerzas invisibles, llevándolo a los lugares más macabros y grotescos de la ciudad. A medida que avanzaba, las escenas se volvían cada vez más horripilantes, desafiando los límites de lo soportable. El sonido retumbante de los órganos destrozados, los gritos desgarradores de las víctimas y los pasos sigilosos del asesino resonaban en los oídos de los jugadores. Las calles se convirtieron en un laberinto sin salida, los callejones se volvieron trampas mortales y los edificios abandonados se erigieron como tumbas ancestrales. La violencia se intensificaba a medida que avanzaban en el juego. Los jugadores se encontraban cara a cara con las víctimas desolladas y desmembradas, con cada detalle grotesco y horripilante detallado con precisión enfermiza. Sus sentidos se abrumaban con el hedor a sangre y carne podrida, mientras los ruidos guturales de la agonía resonaban en su mente. Pero lo más aterrador era la presencia misma de Jack el Destripador. Su figura siniestra yace en las sombras, acechando a los jugadores con ojos sin vida llenos de sed de sangre. La sonrisa macabra en su rostro desfigurado se grababa en sus pesadillas, mientras sus cuchillos afilados desgarraban la realidad y los arrastraban hacia un abismo de oscuridad insondable. Aquellos que alcanzaban el último nivel se encontraban cara a cara con la condena eterna. El juego se fusionaba con la realidad de una manera retorcida y perversa, convirtiendo sus vidas en una pesadilla interminable. Sus cuerpos quedaban atrapados en un estado de agonía perpetua, sufriendo torturas inimaginables mientras Jack se regodeaba en su inquebrantable dominio. Las historias de aquellos que se aventuraron en el juego de las sombras se perdieron en el abismo de la oscuridad. Sus almas fueron consumidas por el horror y la locura, sus nombres olvidados en el torrente infinito de la maldad. Si por casualidad te tropiezas con referencias a el juego de las sombras, te suplico que evites cualquier contacto con él. No te dejes seducir por la promesa de lo prohibido, ya que el precio que pagarías sería un tormento inimaginable para toda la eternidad. La existencia del juego de las sombras se convirtió en una maldición impuesta a aquellos que osaron jugarlo. Los jugadores se adentraron en un abismo de desesperación y dolor, envueltos en una pesadilla sin fin. Cada paso que daban en el juego los arrastraba más profundamente hacia la locura y la muerte. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía aún más opresiva y macabra. Las calles estaban plagadas de cuerpos desmembrados y sangre que se entremezclaba con las alcantarillas, creando un río carmesí que fluía por todo Londres. Las paredes estaban cubiertas de símbolos ocultos y mensajes crípticos que desafiaban toda lógica y cordura. El protagonista, convertido en un títere en manos de la oscuridad, se veía obligado a cometer actos de violencia indescriptible. Sus manos, ahora manchadas de sangre inocente, seguían los designios del asesino, desgarrando carne y mutilando cuerpos sin sentido. Las víctimas suplicaban piedad mientras eran sometidas a un tormento inimaginable. Pero la verdadera pesadilla estaba por llegar. Con cada nivel que superaban, los jugadores se encontraban cara a cara con los fantasmas de las víctimas de Jack el Destripador. Sus rostros desfigurados y ojos sin vida los acechaban en cada esquina, susurros atormentados resonaban en sus oídos, recordándoles las atrocidades que habían sufrido en vida. A medida que se acercaban al final del juego, la línea entre la realidad y la ficción se desvanecía. Los jugadores se encontraban atrapados en una espiral descendente hacia la locura, incapaces de distinguir entre lo que era real y lo que era parte de la ilusión retorcida del juego. Sus propias mentes se convertían en prisiones de pesadillas sin escape. Finalmente, cuando alcanzaban el último nivel, el destino cruel se revelaba. Los jugadores se enfrentaban a Jack el Destripador en persona, un ser abominable que había trascendido los límites de la vida y la muerte. Su risa maníaca resonaba en sus oídos, mientras sus cuchillos se alzaban en un baile macabro. No había escape, ni redención. Los jugadores quedaban atrapados en el juego para siempre, condenados a repetir una y otra vez los horrores que habían experimentado. Sus cuerpos y mentes se consumían lentamente en un ciclo de tortura y agonía sin fin. Nunca más volverían a ver la luz del día o a sentir algo que no fuera desesperación y sufrimiento. Nunca olvides que los juegos pueden tener consecuencias mucho más aterradoras de lo que imaginamos.